hay algo que igual no es lo mismo que la desmotivación, que es el miedo. Escribir es el acto, por excelencia, el acto. Y yo creo que ante el acto uno retrocede. Hay un temor, es como... Creo que exige, o sea, requiere cierto coraje. Hay algo que uno tiene que trascender. Me dijo, vos me tenés que dar un libro para la editorial. Pero puede ser no algo académico, puede ser algo muy libre, un ensayo, lo que vos quieras, breve, me dijo. Son 35 páginas de Word. Así, fue como, wow, me dieron como una libertad y yo podía elegir el tema y era algo... Y estuve 7 años, casi se rompe la amistad porque nunca le entregaba el libro. ¿Qué relación? Esta es una pregunta personal, pero ¿qué opinión tenés de esta nueva corriente que es un poco la autoayuda, que no tiene que ver mucho con la filosofía, pero quizás hay algo de filosofía y psicología? ¿Qué opinás? Porque es un terreno bastante polémico, pero que hoy en día es muy exitoso. Y respecto a la autoayuda, no es algo... Digo, sin crueldad no hay movimiento, no hay vida humana, no hay vida. La vida, la sangre es un símbolo de la vida. Bueno, bienvenida Florencia. Muchas gracias por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tenía era, antes de repasar y ir más a fondo con tus libros, que ya has hablado mucho de ellos y es súper interesante, quería repasar un poco primero tu trayecto personal, cómo es que te empezás a interesar por la filosofía, por ejemplo. Bueno, bastante tempranamente en la secundaria, claro, yo elegí la carrera cuando tenía 18 años, o sea, tuve que anotar en un papelito qué carrera iba a seguir y uno en general no sabe prácticamente qué es la filosofía en la secundaria y yo la materia que había tenido de filosofía me había llevado muy mal con la profesora y no me gustaba nada, entonces era como, ¿por qué escribir filosofía en ese papelito? Sin saber ni qué era y con lo poco que sabía en realidad no me había ido tan bien. Pero siempre creí que iba a seguir letras, me gustaba leer, me gustaba escribir, y cuando iba a cuarto año mi madre me regaló un libro, que es un libro, un bestseller, que se llama El mundo de Sofía. Sí, conocido. Tal cual, muy, muy conocido, y lo leí con una avidez absoluta, y fue como que me dio una curiosidad, algo que se conservó a lo largo de toda la carrera. Yo todas las materias que cursaba, todas me gustaban, todas pensaba que me iba a dedicar a eso. Voy a dedicarme a antigua, voy a dedicarme a medieval, voy a dedicarme a moderna. Cada una, algo que me pasó con la filosofía desde ese inicio que nunca, por suerte, se termina, que es como es una curiosidad infinita y algo de que todo lo vinculado a la filosofía me gusta. Y las letras, quizás, la idea de seguir letras era como que estaba ya medio, como si se hubiera envejecido en mi mente de tantos años que decía que iba a seguir letras, ya no me generaba esa sensación como que de desapareció naturalmente, pero me gusta que vos decís que te enganchaste por este libro que es El mundo de Sofía. ¿Qué tan importante es cuando uno se inicia en la filosofía? Quizás si a alguien le interesa, una joven que esté escuchando, que la introducción sea más desde el propósito que tiene la filosofía, más que entrar en mundos ya complejos de una. Porque eso tiene un poco, ¿no? El mundo de Sofía. Como que te habla un poco de la magia de la filosofía. Es cierto, es cierto. Eh, Totalmente, más allá de cada sistema en particular hay algo como de, bueno, que no sé, no sé si el propósito, la esencia, no sabría llamarlo de algún modo preciso, pero es cierto que hay algo de la filosofía que excede los sistemas, ¿no? O las cosas puntuales. Y también qué importante que es a veces un libro que te llega a tu vida, ¿no? Algo tan azaroso en algún punto y te puede cambiar el rumbo. Creo que también escribo libros un poco con la esperanza de que, bueno, un libro es como una botella al mar en donde uno está transmitiendo algo que quizás cambia a alguien, no digo hacerlo seguir una carrera, eso es muchísimo, sería un enorme honor. Es una decisión ya importante, digamos. Tal cual. Pero bueno, modificar algo en el otro, ¿no? Cambiar algo en la vida de otro. Bueno, eso está hecho de pequeños azares, ¿no? Nuestro camino, nuestro rumbo. Y vos empezás a estudiar filosofía, pero te preocupaba un poco cuál iba a ser tu camino posterior, porque supongo que al estudiar filosofía no hay tantas certezas de lo que va a ser uno, qué es ser una filósofa en este mundo moderno, digamos. Es un muy buen punto, por supuesto, aparte que mi padre me dijo, esto es una locura. Claro. Creo que es todavía mucho más duro en la
cultura en la que yo nací, siendo varón que siendo mujer. Quizás son permisos también, ¿no? Claro, Bueno, no sé. Pero, digo, sí hubo una cierta resistencia inicial de que, ¿qué es esta locura? Mi mamá no me apoyó mucho, no es que mi padre no me haya apoyado, también me apoyó, pero sí había algo de, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? ¿No? ¿De qué vas a trabajar? Y yo hice toda la carrera sin tener ni la menor idea, creyendo que iba a ser periodista. En realidad empecé a trabajar en una revista en 3 Puntos cuando tenía 18 años y me imaginaba que iba a ser algo como crítica de arte, que era una de las cosas que hacía mi mamá. Me gustaba mucho el arte, fantaseaba con estudiar estética, que es lo que efectivamente terminé, o sea, me terminé orientando en estética. Hoy en día doy clases de estética en la Universidad de Buenos Aires, tanto en la carrera de artes como en la carrera de filosofía. Entonces pensé, bueno, haré algo en relación al arte, en el ámbito del periodismo, escribir en algún lugar donde, bueno, se pague lo que uno escribe. claro, Y no daré cursos, talleres, ¿no? Me imaginaba una cosa así. No tenía claro ni la existencia del CONICET claro. como un Un espacio, espacio que existiera la carrera de investigación financiada por el claro. Estado, ¿no? Hoy en día está bastante subfinanciado, hay que decirlo. Pero, pero bueno, no sabía que existía eso hasta ya terminando la carrera. Una amiga me dijo, pero mirá que están estas becas y podés hacer el doctorado con una beca de CONICET. Y yo ya estaba pensando digamos, abriéndome a mundos muy distintos y la hice toda la carrera con muchísimo compromiso, a pesar de no tener ni la Claro. menor idea de dónde iba. Y después surgió también la posibilidad de dar clases en la facultad, no solamente dar talleres. Yo desde muy chiquita también empecé la carrera y daba talleres para adolescentes, para mi hermana menor y ¿De las amigas. filosofía? Sí, Mira, con mi amigo con el que hicimos la carrera, nos fuimos al Pellegrini, al Buenos Aires, así a pegar carteles de qué es la filosofía lo que, le habíamos puesto una cosa así, y dábamos como talleres para adolescentes. Nosotros estábamos en segundo año de la carrera, pero ya lo que aprendía ya me daba como una necesidad de transmitirlo, ¿no? hola, ¿cómo andan? Disculpen por la interrupción. Era para decirles que si están disfrutando de esta charla, ya saben que me ayuda mucho para poder seguir haciendo entrevistas. Que se suscriban en el botón acá abajo del video. Es completamente gratis y a mí me ayuda mucho porque me hace crecer y me hace confiar en el proyecto para que les pueda seguir dando y compartiendo estas historias increíbles que vivimos acá en Boca Podcast. Así que fin de la interrupción y sigan disfrutando la entrevista. Y es un poco el rol también que siempre uno lee en la filosofía, como que el filósofo o la filósofa tiene que también enseñar, digamos. O sea, tiene que transmitir esos conocimientos. Bueno, yo creo que sí. Creo que es esencial a la filosofía la transmisión, que así como hay una relación de transferencia en el ámbito de la cura, del médico y el paciente, ¿no? En donde se genera una relación ahí transferencial. Claro. Bueno, yo estoy muy vinculada al psicoanálisis también, porque vengo de una familia vinculada al psicoanálisis. Yo creo que esa transferencia también se da en una tradición que es como hermana de la cura, de la tradición de la cura, que es la tradición del discipulado, de la enseñanza, de la transmisión educativa, ¿no? Y creo que la relación maestro-discípulo es muy importante en la filosofía y muy conflictiva también. Si uno ve los casos reales en la facultad, ¿no? Mm. Los vínculos que hemos tenido, que tenemos con, digamos, yo digo con nuestros maestros, porque no es que tenga discípulos, la verdad. Hoy en día igual alguna persona quizás se puede considerar así, pero sí he tenido maestros y son vínculos conflictivos, porque son vínculos Pero, ¿en qué asimétricos. sentido? ¿En qué sentido Ah, son conflictivos? sí, Bueno, son vínculos de poder mm, también, son vínculos en los que también hay en juego la crítica, digamos, una cuestión súper yoica. También están las personas, ¿no? Con los conflictos que tiene cada persona, pero si uno mira las relaciones de las personas concretas, ya no hablando de Sócrates y Platón, ¿no? ok. O sí, el discípulo de Sócrates, no hablamos de la filosofía, sino ver en la facultad de las personas con las que uno hace la tesis y trabaja y se generan esos vínculos. Yo creo que son vínculos de mucho conflicto, mayormente, y totalmente esenciales a la práctica. O sea, no son evitables ni deseable que se eviten, más allá de lo conflictivos que Ok. son. Creo que es muy importante esa relación de transmisión con todo lo que tiene de asimétrica, de relación de poder, ¿no?
Pero ¿desde qué punto es importante que ocurra, digamos? Porque creo que la filosofía se da en esa transmisión. No es algo que uno pueda vivir o experimentar en soledad, Ok. ¿no? Hay algo que se da en la transmisión y que se da en esa enseñanza. Es algo que se recibe y algo que se da, ¿no? O sea, Mm, está la filosofía, y creo que quizás todo en nuestra vida en alguna medida, está en esta cadena, somos parte de una cadena mayor, ¿no? Las ideas nos son dadas, nos vienen, somos canales de ideas y a su vez intentamos transmitirlas, intentamos eh, que lleguen a algún otro. ¿No? Hay algo, creo, del pensamiento filosófico que necesita, que es una práctica, no es pura teoría. A veces creemos que la filosofía es una pura teoría. Yo digo, la pura teoría es un invento teórico. No hay en ok, la vida real pura teoría. Es una claro. práctica. Y esa práctica es sustancialmente esa práctica de enseñanza, que se da en distintos espacios de transmisión, una, una, una relación social, digamos, ¿no? Después vos pasaste a ser profesora. ¿Cómo se vive esa transición si hablas de esta relación? eh, Yo soñaba con enseñar. ok, Diría que si yo tuve un sueño mientras hice la carrera fue dar clase. Eh, Me parece que es algo muy natural quizás en las personas cuando están mucho tiempo de un lado, por ejemplo, lo pienso en relación a mis hermanas, ¿no? Yo tengo una hermana que es psicóloga, que fue paciente desde muy chiquita. A los 5 años empezó a analizarse. Y yo mm, creo que ella siempre deseó analizar, ¿no? ok, Tengo otra hermana que es actriz y era adicta a la televisión. En algún momento estuvo ella en la televisión, ¿no? Y claro. yo era de idealizar mucho a mis profesores desde muy chica. Era mi maestra preferida, mi profesora, la de latín, la de literatura, amaba, tenía un, ¿no? Como armaba mucha idealización y mucho vínculo, aún a veces con docentes o con profesores que ni se enteraban, ¿no? No es que tenía una relación realmente, Claro, era claro, muy era todo fantasía tal o... cual, porque no es que necesariamente en el colegio al que yo iba se daba una relación de intimidad o de familiaridad, más bien al contrario. Pero digo, todo eso en algún momento, sí, claro, yo quería estar del otro lado también, Claro, ¿no? Estar, eh, eso, en ese lugar de experimentar quizás activamente algo que vivía más pasivamente del otro lado. claro. ¿Y en cuanto a enseñar, qué fue distinto? O sea, ¿qué no te esperabas que fuera como fue cuando lo experimentaste, digamos? Mira, me acuerdo la primera vez que fui a dar clase, fue una clase de pensamiento científico en el CBC. Yo tenía 22 años, parecía de 15 en ese momento. Llegué y, o Que sea, ya 22 es joven. ya 22 es muy joven, por Claro. eso te digo. Y yo parecía bastante más chica en esa época. Y, y me acuerdo que era una aula enorme, había 200 personas en esas aulas de Ciudad Universitaria que tienen gradas así, que son aulas gigantes, y había 200 personas, y yo llego, veo el aula y digo, no, no puede ser, no es esta. Subo otra Claro. vez y chequeo que es el aula y era. Y empiezo a bajar las escaleras y escucho que alguien dice, se da vuelta así, y dice, no, no es. Yo digo, Claro. es. Es. Es la profesora. Y volví con un nivel de alegría y de entusiasmo. Yo no sé qué era distinto a lo que yo me Ok. imaginaba, pero creo que era mucho mejor que lo que yo me imaginaba. Increíble. O algo o sea, estaba extasiada. Era un sábado de la mañana. Me acuerdo que después de eso estuve todo el fin de semana como, como Increíble. enamorada, digamos, ¿no? Como extasiada de lo que había pasado. Y bueno, yo había preparado un montón todo lo que iba a decir, y tiene algo de performativo también dar clase, ¿no? Es Claro, como sí. todo, La filosofía también tiene eso, ¿no? es En, cierto, en general. sí. ¿Y cómo surge la idea de escribir libros? Primero haces poesía, antes de estos dos libros que ahora vamos a mostrar, pero siempre quisiste escribir. Se nota que siempre te gustó hablar, como me dijiste, pero la faceta de escribir, ¿cómo llega? Em, Sí, empecé a escribir literatura cuando era chica, literatura. Escribía cuentitos, escribía poemas, escribía así, iba a un taller literario a los 14, 15 años. Hice muchos años taller literario. Efectivamente tengo unos libros de poemas, ahora hace muchos años que no escribo poesía. Siento que es algo que abandoné. No sé si algún día volverá, pero creo que no lo siento
como algo que vaya a volver. Después, bueno, escribí muchos papers y mucho artículo académico y, ¿no? Empecé la carrera académica y la tesis doctoral y eso a mí me gusta mucho escribir papers, la verdad. Hay algo a veces en el ámbito de que, bueno, no uno que solamente como si el deseo estuviera en escribir ensayos y escribir papers es algo aburrido. A mí me gusta mucho escribir papers también, pero la verdad es que hubo un momento en que algo quizás de la poesía se desplazó al ensayo filosófico, digamos. Y empecé un poco casualmente, nuevamente los azares de la vida, porque era mi amigo Manuel Taub, que empezó a hacer una editorial muy chiquita, llegó a sacar 5 libros. Me dijo, vos me tenés que dar un libro para la editorial. Pero puede ser no algo académico, puede ser algo muy libre, un ensayo, lo que vos quieras, breve, me dijo. Son 35 páginas de Word. Mira. Así, fue como, wow, me dieron como una libertad y yo podía elegir el tema y era algo. Y estuve 7 años, casi se rompe la amistad porque nunca le entregaba el libro. ¿Cuál fue el Es el proceso? sacrificio de Narciso. La Claro. primera edición del sacrificio de Narciso, esta es la última, con BR. Podés mostrar a cámara si podemos querés, igual mostrar a la ahora. cámara. Acá está. Ya está la cámara. Que ahora están todas las librerías, por suerte, re bien distribuido. Espectacular. Tuvo una primera edición muy artesanal, que era de la editorial de mi amigo. ¿Te pasó eso de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco, o cómo fue? ¿Por qué tantos años? No, no era el hoja en blanco. En realidad, durante mucho tiempo pensé que iba a ser un ensayo sobre el concepto de mímesis, que no era académico, pero era bastante más duro, de algún modo, que es mi investigación en CONICET y siempre estoy en torno al tema de la mímesis, la imitación, el deseo que se imita de otros. Y después tuve como una suerte de insight en mi terapia psicoanalítica en relación al narcisismo y al mito de Narciso. Y a partir de eso, primero pensé que iba a mezclar todo, que iba a ser sobre Narciso y sobre la mímesis, y finalmente la mímesis quedó desplazada. Y el nivel de compromiso, yo en general con las cosas que hago hay algo de darlo todo. Y estaba con un nivel de pasión, no es que había hoja en blanco, era que era el proyecto de mi vida y no lo podía terminar, todo era como que siempre tenía que estar mejor y podía ser más. Le seguía dando vueltas, digamos, ¿no? Eso sí, soy de demorar y me gusta también que las cosas descansen. Okay. Es muy importante para mí cuando escribo, a veces, bueno, una semana no leerlo, después imprimir y ahí tengo como otra mirada, como tomar un poco de distancia, el cajón, un poco en el cajón tienen que estar las cosas y bueno, eso me lleva tiempo, no es algo que, a pesar de ser muy breve, en general lo que escribo, es algo que me lleva bastante tiempo. También ahí hay un encuentro con dos cosas que seguramente pasan y me contarás en el proceso de escribir un libro. Primero, el ir descansando las ideas te puede generar que a veces te guste algo, otro día lo mismo no te gustó nada o lo querés cambiar. Y también cómo se trabaja la motivación. Quizás por momentos se te apaga un poco el deseo y después el deseo vuelve. Cuando son proyectos a largo plazo, ¿cómo se trabaja eso? Yo trato de no escribir si no tengo ganas. Hay algo que igual no es lo mismo que la desmotivación, que es el miedo, ¿no? Sí pasa, y me sigue pasando, que hay algo, sobre todo yo digo, escribir es el acto, por excelencia, el acto. Y yo creo que ante el acto uno retrocede. Hay un temor, es como. Creo que requiere cierto coraje. Hay algo que uno tiene que trascender, que a veces tiene que ver también con la inercia que sentimos antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Que es como una vez que empezás ya está, pero cuesta empezar, todo eso. Sí. Y cuesta empezar no solamente el libro, sino cada vez que uno vuelve al libro, ¿no? Cuesta. Comenzar, cuando uno no le imponen el hacer. Bueno, a mí igual siempre hay un nivel en donde siempre se me impone porque es como que hay un amigo que viene y dice esto y si no, no habría libro. O sea, que hay algo que me viene de afuera. El nacimiento del deseo también. Me escribió la editorial y me dijo, queremos un libro tuyo. Yo le dije, pero no tengo ninguno. No, bueno, pero a mí me lleva mucho tiempo. No sabés si estuve 7 años para entregarle a mi amigo. No puedo firmar un contrato. No, pero te esperamos lo que sea. Bueno, está bien. Terminé firmando y al final a los 2-3 años les entregué el nacimiento del deseo. O sea, que siempre alguito afuera hay, pero después busco
estar motivado, o sea, no lo hago en general sin ganas, no soy esa gente que escribe todos los días, tengo amigos que escriben y se levantan y hay que escribir, Claro. porque todos los días Más, 2 páginas, para nada, es mi perfil. Necesito cierta motivación y la verdad es que tiendo a ser muy apasionada. No digo que no conozca la desmotivación para nada, pero soy muy entusiasta. ok. Entonces, en general, la verdad es que Eso es bueno. sí, Eso es muy bueno. la Porque encuentro. incluso hay gente que, siendo entusiasta por algunas cosas, por momentos se le apaga ese entusiasmo. A mí me pasa, soy muy apasionado, pero quizás un día no tengo ganas. Y ahí, aunque uno sienta pasión, quizás apaga un poco en Yo ahí ese trato de momento. respetarlo también. El día que Ok, no tengo ganas, bueno, hoy no tengo ganas. Si realmente hay una sensación, también eso, reconocer el miedo, ese momento de es el acto y no me animo en realidad, o no tengo ganas. Si no tengo ok, ganas, yo no lucho contra eso. Es como que no es el día espectacular. para hacerlo. Algo de. Se dice mucho en contra de la inspiración, todo es trabajo, no hay inspiración. Yo algo de inspiración tengo que sentir que tengo y hay algo que sería como un método, por así decir, que es que tengo que acumular, un poco tengo que saber, no es que me siento frente a la hoja a ver qué voy a decir. Ya algo tengo que saber de lo que quiero decir. Por ejemplo, el primer ensayo del sacrificio de Narciso se llama Deseo y Odio, ¿no? Yo venía como trabajando algo ahí como el odio en relación ¿no? Al deseo, vengo pensando eso y me viene, me acuerdo esto de los vampiros, tal escena de los vampiros se vincula con esto. El hombre lobo, que cuando se enamora asesina, ¿no? Se convierte en lobo y sale a matar. Entonces me empiezan a venir a lo largo del tiempo, ¿no? No digo en una tarde. Digo, es como que lo estoy elaborando al tema y yo digo, se arma la nube, ¿no? Tengo que tener la nube. Cuando tengo la nube, que es también cuadernos y cosas que dicen el hombre lobo, vampiro, una idea suelta, una película que vi que me inspiró, ¿no? Ya con todo eso me Exacto. siento a escribir. Sí, tiene que flotar primero la idea. Eh, ¿Cómo trabajás con, o sea, te gusta tener algo a mano para anotar? ¿Cómo trabajás con las ideas? Porque seguramente están todo el tiempo. Sí. Em, Mira, hoy en día tengo mi chat de WhatsApp conmigo misma y si Claro, tengo una idea, anoto ahí y no es lo mejor era antes, porque en ese chat hay gastos, claro. hay Se cualquier mezcla con cosa. todo. Entonces la verdad es Quizás que una se pierde muy atrás. exactamente, no es tan bien. De hecho, me sirve que me hagas esta pregunta. Tengo realmente que revisar cómo estoy anotando las ideas. Pero en la época del sacrificio de Narciso, yo fui la última persona en Argentina en tener WhatsApp en el teléfono. Tenía un Nokia así, de esos que Mira, se abrían así. Hasta que no me llamaban, me amenazaban con que no iba a existir más la tecnología, yo no lo quería cambiar. Así que tardé mucho y en esa época, sí, tengo varios cuadernos que son los cuadernos que no que escribía, digamos, que tenía sobre la mesa y que los que anotaba a mano. Soy muy de escribir a mano algunas cosas antes de empezar a escribir. Me sirve mucho y siempre para estudiar también hacía los resúmenes a mano. Hay algo con la mano que me parece importante todavía en la escritura. Y tengo cuadernos así llenos de ideas que la verdad los escribía en estados un poco como claro. digo que caminaba como un tigre a veces por el departamento, tipo de un lado para el otro, y tucu, 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 y anotaba cosas, porque claro, imagínate que si el ensayo se llama Deseo y Odio, Claro, es que estaba odiando un montón. claro, claro. Así que Estás las en el ideas venían sentimiento. y anotaba, ¿no? Pero igual esos momentos deben ser increíbles, ¿no? Esos momentos así de inspiración Sí, la verdad que sí. deben ser muy... Como vos decías hace un rato, también a veces uno lo ve al día siguiente y creía que estaba muy inspirado y después te parece que no era tan Claro, pero en inspirado. ese momento uno lo disfruta. Sí, tal cual. Y a veces sí, había un poco de inspiración, ¿por qué no? Obviamente quiero ahora entrar a los libros, que vamos a ir a dos fragmentos, pero nada, me interesa hacer preguntas que quizás están buenas. Eh, Tengo una consulta sobre si lees mucha filosofía moderna, si te gusta conocer autores o autoras, y también qué relación, esta es una pregunta personal, pero qué opinión tenés de
esta nueva corriente que es un poco la autoayuda, que no tiene que ver mucho con la filosofía, pero quizás hay algo de filosofía y psicología. ¿Qué opinás? Porque es un terreno bastante polémico, pero que hoy en día es muy exitoso. Bueno, no leo mucha filosofía contemporánea, yendo a la Ok, primera pregunta. Nunca me salió estar como en lo último, en la moda. Siempre todo el mundo hablaba de una banda de música, un programa de tele, de algo que yo no tenía idea que era, que veía. O sea, y ahora me pasa también eso. Se pone de moda un autor y yo me quedo afuera. O sea, hay algo con... ¿Y vos qué estás leyendo, Flor? Incluso mis hermanas a veces se sorprenden. ¿Cómo no leíste a esta autora? Pero vos que sos la lectora de la familia, ¿no claro. leíste esto? Y se pasan libros y yo como, no hace falta, no te preocupes. Como que es lo que se está leyendo y no me da tanta curiosidad quizás eso. ¿Y vos qué estás leyendo, Flor? No, estoy todo con las metamorfosis de Ovidio, ¿viste? Como, o Claro. cosas así, medio como... No necesariamente son cosas antiguas o viejas, digamos, pero muchas veces lo son, o muy, me gusta mucho leer clásicos, soy Claro. como, no, estoy acá con Drácula de Bram Stoker, que no lo había leído, viste, como muy de leer cosas quizás que no son lo último. No soy tan curiosa y espero que los demás lo sean porque si no, no van a comprar mis libros. pero Sí, confieso, esperemos que sí. pero confieso que yo quizás con lo contemporáneo no me llevo tan bien. Ok, No soy de estar perfecto. tan ahí en lo contemporáneo. Y, y respecto a la autoayuda, eh, no es algo que haya leído tanto como para responder con conocimiento de causa, pero algunas cosas sí, quizás he leído o conozco, digamos, algo me llega de el New Age y la espiritualidad. Y me parece que depende siempre, debe haber cosas buenas, mi impresión es que debe haber cosas buenas y cosas malas en ese mundo. La palabra autoayuda quizás no sé si es la que más me simpatiza porque quizás hay como una imagen ahí como aislada, ¿no? Como si uno estuviera solo ayudándose a sí mismo. Bueno, Y sí creo que uno siempre, cualquier persona que te ayuda conecta con una parte de uno que es capaz de ayudarse, o sea, no es que no. Pero como te decía recién, creo mucho en la transferencia, en el lazo, en que en realidad la filosofía y la cura, sobre todo, son dimensiones que se dan en relación con un otro claro, y no una persona sola leyendo un libro como si fuera que yo me voy a autoayudar, claro. ¿no? Creo que, no sé, más en la recepción de eso. Después la dimensión terapéutica de la filosofía o del pensamiento me parece algo muy interesante. Eh, Hay todo un último Foucault que recupera a un autor que se llama Adot, con H, que a su vez recupera, que a su vez defiende la idea de que la filosofía en su origen, en la antigüedad, era una práctica espiritual, era una práctica de transformación del sujeto. Foucault dice algo que a mí me parece maravilloso, que es que recién en la modernidad empezamos a pensar que podíamos acceder a la verdad sin una transformación del sujeto. Mira, Es decir, que el camino de conocimiento, el camino de búsqueda, el camino de ir hacia una verdad, exige transformarse, exige curarse, exige convertirse, podemos decir desde un punto de vista religioso, exige dar algún tipo de giro sobre uno mismo en donde uno sí, digamos, eh, vuelve sobre sí, transforma algo de sí, se cura. Yo creo que la cura tiene que ver con ese camino, con una transformación, con algo práctico, digamos, ¿no? En ese sentido no es que creo que la filosofía eso es pura teoría y que está mal pensar una dimensión terapéutica o práctica o espiritual de la filosofía. Para nada. Me interesa esa dimensión claro. y no me cabe duda que dentro de todo lo que hay en el infinito mundo de la autoayuda hay cosas valiosas, no me cabe ninguna duda. Pero estaría bueno recuperar ese enfoque de buscar o sea, utilizarla para transformarnos. Eso está buenísimo. También me acuerdo que un profe de historia que fue mi profesor que lo entrevisté acá, hablaba de que el conocimiento también es renuncia. Requiere renunciar a muchas otras cosas para eh, tomarse el tiempo uno mismo de generar esa transformación. Eh,
Bueno, ahora sí, pasando al tema de los libros. Me gustó mucho esta primera parte, igual estuvo muy buena como introducción. Vamos a empezar por el que mostraste recién, del sacrificio de Narciso. Charlamos de hablar sobre un fragmento del libro que habla sobre la piedad. No sé si querés primero introducirlo vos antes de quizás hacer alguna No, pregunta. léelo, lee el fragmento que quieras o no. Si querés, explicamos o lo Ah, leemos como quieras. como quieras. No, bueno, si querés cuento un poquito. La piedad es un ensayo que busca justamente mostrar una suerte de, a ver, ¿cuál es el opuesto del deseo? Okay. Tiene que ver, ¿no? Si el primer ensayo del sacrificio es deseo y odio, el segundo ensayo es la piedad. Es una suerte de antítesis. La piedad es lo no erótico por excelencia. ¿Por qué digo esto? Creo que la piedad, a ver, definamos primero, parto de alguna definición. Creo que la definición tiene que ver con sostener velos. La piedad sostiene velos en el sentido de que es una intención que busca no rasgar los velos, no herir, no chusmear, no hurgar, no provocar. Ese manto de la piedad, que lo que busca es, ¿no? Que es una expresión común, el manto de piedad, ¿no? Esta expresión, ese manto, busca por un lado, sí, cubrir lo lastimoso, digo yo en el libro como lo triste, ¿no? Pero sobre todo busca también preservar el estado de cosas que existen, porque cuando uno rasga velos, y creo que ahí la pasión erótica que rasga los velos es la curiosidad, ¿no? Okay. La curiosidad busca eso, transforma, ¿no? ¿Cómo Claro. transforma? Bueno, le dicen, no respeta, no respetando. Hay alguien que te dice, no abras la caja, le dicen a Pandora, y Pandora Hablabas abre. el escrito hablaba del amante de rasgar, o sea, buscar a ver si hay un amante y terminar encontrándose con eso. Tal cual. En un momento hago una broma con eso, sí. Claro, Como bueno, el deseante, podemos decir, el enamorado, claro, es muy curioso, porque está tomado por el erotismo. Entonces claro, está ahí, interpreta, curiosea, ¿no? Rasga velos. Es algo propio del deseo. El deseo avanza y se mueve, es lo que pone en movimiento, y lo pone en movimiento porque es curioseando que ponemos en movimiento. Si Eva no comía del fruto, no nos íbamos del paraíso. claro. Entonces hay algo de la transformación, del movimiento, de que empiece la historia, de que nos vayamos de ese lugar quieto que es el paraíso, que se vincula con esa curiosidad, ¿no? O sea, lo mismo Pandora, lo mismo, no sé, Orfeo, Psique, hay un montón de mitos que muestran que lo que pasa con la curiosidad es que alguien dice, no curiosees, la curiosidad transgrede esa norma, Claro, no puede evitar curiosear, no puede evitar rasgar el velo, y cuando se rasga el velo, y bueno, el mundo tal como lo conocías no existe más. Y claro, ahí viene esto de los amantes que se dejan llevar por la pasión detectivesca, que digo, claro, y el que busca encuentra, claro, podemos decir, y el que buscó, claro, el mundo que conocía ya no lo va a tener más. Con la curiosidad siempre algo se destruye, hay un paraíso anterior que se abandona y se destruye, que es ese estado de cosas existente. ¿La piedad qué es? La piedad es el gesto opuesto al curioso. Es el gesto que sostiene el velo, que busca no herir, que busca no hurgar, que busca no provocar, que busca que en realidad no haya sangre, porque ¿cuál es el velo? El primer velo. El primer velo es la piel, claro, que tapa lo que no podemos soportar ver o saber. ¿Qué es eso? Bueno, la sangre en un sentido literal y en un sentido simbólico también, ¿no? Yo digo, la piedad se opone al erotismo, en realidad la piedad se opone a la crueldad. La crueldad es erótica, en ese sentido en que también supone claro. un rasgar un velo y hacer sangrar y recrearse en la sangre. La piedad es lo que dice, no me mates, piedad, Claro, piedad, o sea, private del goce de la sangre, private del goce curioso, private de, del goce del chisme, del goce de la provocación, del goce del escandalizar al otro, del goce, claro, son un montón de goces de los claro. que si nos privamos mucho, todas esas morbosidades, también nos aburrimos muchísimo Es un quizás, ¿no? aburrimiento total, porque todo el tiempo estamos llenos de goces, que incluso es eso,
tienen en su profundidad cosas no muy buenas, quizás, ¿o no? Tal cual, por eso yo creo que el piadoso es el que soporta algo de ese aburrimiento, que quizás logra incluso no aburrirse sin recurrir a todas esas morbosidades, ¿no? El que quizás dice, no, yo respiro y estoy mejor y estoy, ¿no? El Ok. que toma un camino hacia sí mismo en lugar de andar curioseando tanto afuera, quizás toma otro camino. Y la gente muy piadosa muchas veces es aburrida en nuestra vida, ¿no? O sea, Sí, lo nosotros, es. no, el amigo quizás que es el más provocador, el más chismoso, el más cruel, y quizás tiene aporta una cierta diversión, ¿no? Sí. Pero bueno, el piadoso tiene esa virtud de privarse de esos goces, y yo digo, es una virtud que siempre queda relegada, siempre queda olvidada, nunca hay premio, porque nadie te va a premiar por no haber chusmeado, nadie te va a premiar por no haber provocado. Hay algo de una virtud muy silenciosa, a mí me gusta en ese sentido, empiezo el texto con la escena esta con la que empieza la tragedia de Edipo, en que Edipo va a buscar a Tiresias, que es un vidente ciego, y le pregunta quién es el asesino de Layo, que hay una peste en Tebas, y Edipo está buscando al asesino, que le dicen el asesino de Layo es el que produce esta peste, y Edipo no sabe que es él mismo el asesino de Layo, y que Layo es su padre, y que se acostó con su madre, que está casado con su madre, y que mató al padre y todo esto. Entonces lo llama a Tiresias y le dice, quiero saber quién es. Y Tiresias sabe que es Edipo. Tiresias le dice, no, pero mejor andate a Claro. tu casa, ¿para qué? Te vas a afligir vos, me voy a afligir yo. Y digo, esta escena, nunca nadie dice que, mirá la piedad de Claro, Tiresias. claro, No, nadie. No, no hay galardones para Tiresias, exactamente, digamos. quedó olvidado. ¿Para qué sirvió esa escena de Tiresias? No, porque Edipo busca la verdad, aunque lo lleve a su propia ruina, ¿no? Edipo es el primer detective de la literatura universal. Siempre se elogia este gesto deseante, erótico de Edipo que busca la verdad. Y queda olvidada, relegada siempre, esta otra virtud, es la del que sostuvo un velo, no quiso herir, ¿no? Muy bueno. Y también en este escrito, en esta parte del libro, eh, decís que justamente el piadoso, la piedad, está muy ligada a la sabiduría, en contraposición, perdón, con el deseo que tiene que ver más con el conocimiento, con el buscar algo. Eh, quiero que me expliques esa parte y ahora retomamos. Gaucho, ¿sabes que lo intenté encerrar y se metió por abajo de la silla? Así. Terrible. Bueno, vuelvo no. Sí, sí, sí. Eh, No, igual si querés, ya me acuerdo, ¿eh? De la perfecto. sabiduría yo. Sí, efectivamente hago esa relación, como esa contraposición entre conocimiento y sabiduría, donde digo el deseo busca la verdad o el conocimiento, es el goce por la verdad, y en realidad la piedad tiene otra virtud que tiene que ver con esto de sustraerse a la rivalidad. ¿Qué es la sabiduría? Es sustraerse a la rivalidad y buscar no tanto la verdad, sino más bien la felicidad. Digamos, esto de sustraerse a la rivalidad tiene que ver con que, bueno, el deseo siempre está vinculado a la rivalidad en mi libro, ¿no? Ok. El deseo tiene como principio rector la rivalidad. Yo digo que si no hay rivalidad, no se engendra el deseo sexual. Hay algo de lo erótico que tiene que ver con una teoría de un filósofo que se llama René Girard, que explica un poco por qué el deseo siempre pone, digamos, siempre tiene un modelo que me indica qué es lo que hay que desear y me disputa ese objeto de deseo, y que el objeto de deseo es siempre un objeto de disputa. Ok. Entonces, bueno, cómo juega ahí la rivalidad y la sabiduría, en cambio, digamos, si esa rivalidad también tiene que ver con la vida, la sangre, la vida, que los vampiros Sí. que les gusta la sangre, quieren beber la sangre porque es un alimento de vida eterna, ¿no? Ellos buscan la vida eterna. Bueno, la lucha erótica por la vida, ¿no? La lucha por la supervivencia, decimos a veces. Bueno, la sabiduría es lo que acepta la muerte. No lucha por la supervivencia. Acepta la muerte, entiende que hay quizás otra diversión que la de la crueldad. Otros placeres que esos. En fin, yo ahí hago como toda una reflexión sobre una diosa griega que se llama Hestia, pero vamos a mandar ya a la gente a que lea el libro, así no la hacemos tan larga. Genial.
Pero bueno, la idea con la sabiduría también tiene que ver con esto. La sabiduría busca la felicidad. Y no es lo mismo buscar la felicidad que buscar la verdad. Para buscar la felicidad, más que luchar y rivalizar y lo que tenés que y buscar el conocimiento y rasgar los velos, muchas veces tenés que ceder. Y necesariamente tiene más mérito ese que es sabio, pero que no desea. ¿Qué tan malo es privarse después de desear? Mira, es una pregunta que me hacen mucho esta, ¿no? Como hay algo de, pero ¿y qué es lo mejor? ¿Esto Claro. es malo? ¿Es bueno? Yo creo que nosotros estamos atravesados por las dos cosas y que no hay una que sea mejor que la otra. No es que es mejor la piedad que la crueldad, necesariamente, porque sin crueldad no hay vida. La crueldad tiene que ver con ese desgarramiento de velos que hace a la transformación, que hace a la curiosidad, que hace al movimiento, que hace al deseo. El deseo como lo que pone en movimiento. Si no, todavía estamos en el paraíso, en donde no hay deseo, no hay Claro. sexualidad, no hay movimiento de ningún tipo. Es un paraíso que es como un útero asfixiante, que, o sea, en donde la caída es un nacimiento. Esa es un poco la idea del nacimiento del deseo del otro libro. ¿No? O Espectacular. sea, la caída es un nacimiento, es deseable la caída. Entonces, digo, la curiosidad como amiga de la crueldad, para mí están muy juntitas, porque las dos se definen como desgarramiento de velos. En la crueldad está más clara la relación de eso con la sangre, si querés, porque la palabra crueldad tiene etimológicamente vínculo con lo cruento, con lo sangriento, justamente. Pero digo, sin crueldad no hay movimiento, no hay vida humana, no hay vida. La vida, la sangre es un símbolo de la vida, tanto para los vampiros como para los cristianos que beben la sangre de Jesús, de Cristo en la Eucaristía. Es decir, la sangre es importante, la crueldad es muy importante, lo cruento es muy importante. Ahora, sin piedad tampoco hay supervivencia de la vida, porque si la crueldad se vincula a ese desgarramiento, yo digo, de velos, de ímenes, a la fecundación, la piedad se vincula a la supervivencia de lo que fue creado, al Claro. cuidado de lo que nace. Sin piedad no hay cuidado, ya está, creaste y lo creado se destruye inmediatamente. La piedad se vincula a eso que busca preservar el estado de cosas, no destruirlo para que haya movimiento, Claro. preservarlo. O sea que los dos complementos son necesarios. E incluso si uno escapa un poco de la crueldad, termina un poco como forzándose o medio atrapado, así que parece necesaria realmente. La última pregunta de esto y pasamos al otro Sí. es ese piadoso que está, esa persona piadosa que está muy en relación con la sabiduría. ¿Qué tipo de persona sería hoy en día, por ejemplo? Me gusta pensar eso. Y Mujica, el expresidente de Uruguay, por Ah, ejemplo, ¿no? Una vez se escucha gente que decís, ah, este tipo es un sabio, ¿no? Que está como eso, que uno siente que hay siempre una cierta sencillez, hay siempre un gesto más de gratitud ante lo que se tiene que de ambición en la claro, sabiduría, ¿no? sí. Me vino, recién me preguntaste esto, ¿no? Hay seguro un millón de otros Sí, ejemplos. pero encima hoy resalta mucho. Hoy en día son perfiles que, o son características que suelen resaltar. Tal Eh, cual, porque estamos todos queriendo más y más y más. Cada vez escasea esa persona sabia. Exactamente. Algo de la sencillez, me parece, tiene que ver con la sabiduría. Bueno, esta fue el fragmento del sacrificio de Narciso. Si querés mostrar de nuevo, no sé si hay gente igual. Ojalá que haya un oyente de acá que se motive a leer esto por escuchar el podcast, sería espectacular. Vamos a pasar al otro, que es Al el otro, el nacimiento del nacimiento del deseo, deseo. que elegimos, que me pareció re interesante también, un fragmento que habla del mito de Medea. Bueno, primero, si querés explicarnos el mito de Medea y después también desentrañarlo. Bueno, Medea es una figura que es conocida porque es la mujer que mata a sus hijos. Entonces es una figura muy terrible, muy tremenda, ¿no? Ya el nombre de Medea es como que sugiere algo de toda esa terribilidad de ese acto que en general, digamos, lo consideramos monstruoso, ¿no? Como la mujer que mata a sus hijos, Lacan
dice que en realidad en esta figura de Medea lo que se puede ver es una mujer que está como defendiendo digamos, a la mujer de la madre, como que hay una mujer y un deseo de la mujer más allá de la madre que se expresa en Medea. Yo, más allá de toda esta cuestión del deseo, la mujer y la maternidad, a mí lo que me interesa de Medea es algo que no encontré debatido en los textos sobre Medea, porque siempre todo gira en torno a esta cuestión de que mata a los hijos. A mí me interesa más otro aspecto del mito de Medea, que tiene que ver con cómo ella busca garantías en los vínculos, cómo ella piensa que si endeuda al otro va a asegurarse no ser abandonada, y cómo en realidad endeudar al otro la lleva necesariamente al abandono. Cuento el mito en 2 palabras, por lo menos. Ella está en la Colqui, de donde vive, es una princesa bárbara, los bárbaros son los que vivían fuera del territorio griego, y llega Jasón, que es el héroe, que necesita conquistar el vellocino de oro para recuperar el reino. Ella lo ve a Jasón y dice, cae muerta de amor por este extranjero, y ella es una maga. Entonces, con muchos artificios mágicos, logra ayudarlo a Jasón a conquistar el vellocino de oro. Sin Medea, Jasón no conquista nada. No hay ningún héroe Jasón sin las artes mágicas de Medea. Estas artes mágicas que representan el poder femenino más rechazado y más temido, ¿no? La magia, la maga, la hechicera. Bueno, ella huye con Jasón, traiciona y abandona su patria. Yo comparo mucho este mito con el de Ariadna, porque sí, hay muchas analogías. Bueno, traiciona a su patria por este amor, al punto de que termina descuartizando a su hermano menor cuando se escapa para que el padre se demore en la persecución y se demora juntando los pedazos del hermano. Bueno, ella es terrible desde el primer momento, ¿no? Todo. El deseo, pero... No le importa nada. El techo. Tal cual. Y bueno, se escapa con Jasón, tienen unos hijos, viven un tiempo juntos, y en un momento el rey de Corinto, Creonte, le ofrece a Jasón casarse con su hija, la princesa. Él en realidad tenía como un juramento matrimonial con Medea que no era estrictamente un matrimonio civil, era un juramento privado de algún modo, pero él, digamos, rompe ese juramento para irse con esta princesa, porque claro, era muy conveniente para Jasón esto. ¿Qué es lo que encarna Jasón acá? Jasón encarna la lógica de la conveniencia. Si él antes había estado con Medea porque le convenía, porque Medea lo ayudaba a conseguir lo que él quería, no debería sorprendernos que una vez que llega Creonte con una propuesta más conveniente, Jasón se rija por su propia lógica, que él es muy consistente a lo largo de toda la tragedia de Eurípides. Él todo el tiempo defiende con argumentos que él lo que está haciendo es lo mejor y que a Medea le puede pasar unos mangos y que se quede tranquila en lugar de que se está chillando. Él defiende con la supuesta lógica, digamos. Exactamente. Y muestra muy bien cómo el deseo no tiene nada que ver con la conveniencia. Al contrario, cómo la conveniencia no solo no es un estímulo erótico, sino que puede ser lo peor para el erotismo. Es decir, son 2 lógicas que se oponen. Muchas veces lo que nos conviene es lo que menos deseamos. Claro. ¿No? Y también como muchas veces se cruza o una persona que prioriza mucho ese deseo, y es lo que más se fija en el deseo, con otra que prioriza más la conveniencia. Y eso es un problema también, ¿o no? Es cierto que no dejan de ser una pareja, ¿no? Claro. Medea y Jasón. Ella, que no puede creer los argumentos de él, él le dice, pero no es porque me interese más el lecho de la otra, no es que me gusta más la otra. Nos conviene, tiene más plata, me ofrece algo mejor, claro. ¿No? Como, no sé por qué te enojas, le dice. Si yo te voy a dar plata para vos y para nuestros hijos, vas a estar mejor. Bueno, Medea, furiosa, los mata a los hijos para vengarse de Jasón. Y mata también a esta mujer a la que se iba a casar con Jasón, y al rey, y a todos mata. Y se va finalmente, al final de la tragedia, se va como en un carro, totalmente impune, no es castigada Medea. Eso es algo interesante, ¿no? Porque en contraste con Edipo, que es el que no soporta ver lo que hizo y se arranca los ojos, ella siempre soporta ver lo que hace. No tiene que arrancarse los ojos. No es... Pero, ¿y por qué? Perdón que te interrumpa, No, por favor. Acá en este fragmento se termina contando que no tiene un final negativo, ella, justamente porque reconoce todo aquello que deseó, lo reconoce y reconoce que es negativo,
Pero ¿por qué eso la priva de ser castigada? Porque hay algo con la existencia culpable, digamos, que es lo que lleva al castigo, me parece a mí, esta es mi interpretación, eh, uno cuando se siente culpable no es responsable, en realidad. No se hace responsable de lo que hizo. Hay un desconocimiento de ser uno el que hizo eso por lo que uno se siente culpable, ¿no? Es como si uno se quisiera deslindar, ay, no, ay, ¿por qué? Me siento culpable que hice esto. Lo hiciste. Hacerse cargo de eso que uno hace, ¿no? Eso es lo que hace Medea plenamente, en contraste con Edipo, y entonces puede ver las consecuencias de sus acciones y el castigo, digamos, no se produce. Hay algo con el castigo que viene a dar cuenta, bueno, no sé si solamente de esto, digamos, creo que es complejo el tema del castigo. No sé si diría que por esto no es castigada, pero sí que por esto no se arranca los ojos. Ok, Sí que por esto no se arranca los ojos. Por el castigo en realidad quizás tiene que ver más con la soberbia, con una extralimitación. Uno diría, ella se extralimita por todas partes. Pero no sé si está realmente como, estoy pensando, ¿no? Como tocando algo de algún dios, digamos, molestando a algún dios, queriendo ser una diosa. Ella se venga, ¿no? claro. Eso es lo que hace permanentemente. Se venga y es cruel en todas sus acciones, digamos, puede matar a alguien. Todo ¿para qué? Para todas las primeras acciones terribles de ella, matar al hermano y todo esto, tienen que ver con ayudarlo a él. Y ella cree, yendo al comienzo de lo que te contaba que a mí me interesa este mito, ella cree que si ella lo ayuda a Jasón, Jasón nunca la va a abandonar. Claro. Si todo lo que tiene lo tiene gracias a ella. Esto me parece muy interesante porque es algo que uno lo ve mucho en la vida cotidiana. Sí, Gente que exacto. cree que si le da todo al otro, el otro se va a sentir endeudado y no lo va a abandonar o no lo va a traicionar. Y todo lo contrario, cuando una persona se da sin límite, se da de manera simétrica, se da creyendo que se va a garantizar algo en el vínculo, buscando una garantía de no ser abandonado, por el contrario termina siendo abandonado. ¿Por qué? Porque el ser humano no tolera la deuda. Si vos endeudás desmedidamente a otro, lo pones al otro en una situación muy incómoda, no te puede devolver eso. Claro. Y quizás escapa de esa situación abandonándote o traicionándote. Ella todo el tiempo necesita garantías, le pide a los demás que hagan juramentos, Medea. Y un lazo humano es un lazo en donde necesariamente no hay garantías. Claro. Es un salto de fe, la confianza entre humanos, no así como con el perro que tenemos por acá dando Que vueltas, con una está mascota. interactuando constantemente también acá. Tal cual. Uno no tiene que tener un salto de fe, uno tiene garantías de que el perro no lo va a abandonar a uno, ¿no? Claro. Más un perro, ¿no? Ahí uno tiene garantías. Con un ser humano no hay garantías en el vínculo. El otro es un salto de fe la confianza. Y no hay Claro. nada que hacer. Y ella no tolera eso. Y lo que hace frente a esa falta de garantías es no solamente poner a hacer juramentos a la gente permanentemente, sino endeudar. Entonces me parece que Piensa que dar y dar y dar la va a salvar de exactamente, un posible abandono y la exactamente, acerca más a eso. exactamente. Y eso me parece que yo creo que todos estos Y personajes esto mitológicos nos pasa constantemente. A constantemente, todos se refleja. uno lo descubre en anécdotas, yo tengo anécdotas así que decís, ¿no? Justo me peleé después de que yo hiciera tal gesto de generosidad que fue un poco extremo, Claro. ¿no? Hay algo como que es interesante ver a qué lleva ese dar sin límites o ese dar desmedido. Y son las personas que más sufren, que más terminan sufriendo, las que están sin límite. Y tiene que ver con esto de Narciso, seguramente o no. Puede ser, ahora podemos pensar también eso, pero sí, porque también se victimizan, como yo que le di todo, ¿no? Claro, Medea le dice todo el tiempo a Jasón, yo que te di todo. sí, No exacto. sé, digo, si lo diste, lo querías dar, ¿no? O sea, por mí, me sacrifiqué por vos, y en eso sí, puede ser que ahí llegamos a Narciso, el sacrificio, ¿no? Yo me sacrifiqué.
pero yo creo que todos estos personajes habitan dentro de nosotros, que todos tenemos un Narciso adentro, todos tenemos una Medea, todos tenemos un Jasón adentro, y todos estos, ¿no? Tenemos la conveniencia, tenemos a Medea buscando Hay como un garantías. intensamente, pero de Exactamente. estos personajes, Muy digamos, bueno. adentro Tal nuestro. cual, tal cual. Y bueno, la verdad que estuvieron buenísimas las dos partes. Eh, Antes de ir cerrando, primero, ¿qué encontrás vos en los mitos que te parece importante, que te gusta? Bueno, yo creo que los mitos, o sea, para mí es donde encuentro la verdad de las pasiones, por así decir. Eh, de hecho, ahora El sacrificio de Narciso tiene un subtítulo que se llama Una filosofía de las pasiones, ¿no? Es un libro sobre la envidia, sobre la crueldad, sobre la piedad, sobre todas estas pasiones que yo creo que no solamente habla del mito de Narciso, hay muchos mitos en el libro, que los mitos nos muestran eso y nos lo muestran porque como nuestras pasiones nos duelen, nuestras pasiones nos poseen, la palabra pasión tiene que ver con patos, que es también de donde viene la palabra padecer, y también es lo que nos pone en posición pasiva, padecemos nuestras pasiones. Nuestro deseo, no elegimos lo que deseamos, se nos impone y nos gustaría muchas veces no desear lo que deseamos, no amar, no enamorarnos de la persona que nos enamoramos, arrancarnos esto. Entonces lo sufrimos, nosotros sufrimos nuestras pasiones, por eso son pasiones. La pasión tiene eso, es sufrimiento. La palabra patos Exacto. también significa sufrimiento. Entonces, como nuestras pasiones nos hacen sufrir, los mitos lo que hacen es poner un velo, volvemos a los velos, poner una ficción, una narrativa a eso, contarlo de cierto modo que nos permita tolerar algo de ese sufrimiento y a su vez lidiar con ese sufrimiento, estar en contacto para investigarlo un poco, pero sin que se vuelva algo totalmente insoportable. Entonces aparecen las verdades de las pasiones de una manera simbólica, de una manera velada. Te tira una verdad y por otro lado te la oculta. Te hace esto, el mito es como que te juega, te muestra, te oculta, te muestra, te oculta y así te va llevando para que puedas, bueno, entrar en contacto con eso que nos duele y también curarlo de algún modo, ¿no? O sea, como llevarnos en ese camino de transformación, me parece. Otra pregunta que tenía para ir cerrando es si tenés en proyecto o ganas en algún momento de escribir otro libro, si tenés alguna idea, sin meter presión, pero... Mira, en este momento, después de estos dos, escribí el año pasado, publicó a fin del año pasado un libro sobre una filósofa que se llama Lu Andrea Salomé, filósofa y psicoanalista, que escribí el libro junto a mi pareja, Matías Truco, que es psicoanalista. Así que acabo de publicar un libro más que no es de Ok, ensayos estrictamente, es como un libro más perfecto. teórico que intenta recuperar el pensamiento de Lu Andrea Salomé, que está muy olvidado. Es una autora muy poco conocida y buscamos como darla a conocer. Así que yo diría que este año estoy para tomarme cierto descanso y Descansa. ver como con mucha tranquilidad esto que decía, a mí no me gusta como presionarme, no me gusta que algo súper joy con relación a la escritura. Ver qué surge, qué va Pero es una apareciendo. faceta que llegó para quedarse, digamos. Es Eso un... seguro, Sí, y los mitos, y ando con Prometeo dando vueltas, y sé que algo va a pasar con Prometeo en sí. algún momento. Pero por ahora tengo muchas ganas de dar clases este año en estética, que voy a estar dando más clases que de costumbre. Y, y ahí también hay algunas tesis sobre la belleza que quizás sean el camino que siga la escritura. Ahí ya va a ir surgiendo. Sí. Eh, con relación a los mitos, ¿algún consejo para alguien que quiera empezar a leer? ¿Cómo empezar a leer mitos? ¿Qué consejos das? Mira, alguien que tenga ya cierta lectura, que no esté, digamos, como empezando a leer, quizás que no conozca mitos, pero que tenga, Claro, que le el guste hábito de leer, la lectura. sí, que tenga el hábito de la lectura. Yo recomiendo Roberto Calasso. Las bodas de Cadmo y Armonía es Ok. un libro que a mí es mi libro preferido en este mundo y es un libro sobre mitología griega. Así que si tuviera que recomendar algo, es eso. Después, a alguien que esté empezando, se lee mucho Robert Graves, eh, como algo así más masivo. Ok. Eh,
recomiendo ir a las fuentes igual. Recomiendo leer a Ovidio, por ejemplo, que Ovidio es muy divertido. Es mucho más sencillo de leer que Calazo, quizás. Ok. O sea, agarrar las metamorfosis de Ovidio vale la pena. Agarrar tragedias, pero agarrar, comprar por Mercado Libre, Sófocles, poner Edipo y comprarte la tragedia de Edipo, no te podés arrepentir, realmente. Es mucho más divertido. Los textos antiguos son mucho más divertidos de lo que se supone. Otro libro que recomiendo mucho es El asno de oro de Apuleyo, que es un libro del siglo II después de Cristo, pero que es una novelita que te la lees, te la devorás. Y ahí está el mito de Eros y Psique. Esa quizás se encuentra también en las redes. Ok. O sea, si la Para leer buscan, virtual. ni siquiera hay que comprarlo. Claro. La encontrás. El asno de oro y buscar ahí, que son 3 de los capítulos, la novelita esta de Eros y Psique. No tiene desperdicio y es divertidísimo. Y a veces es mejor que ir a Robert Graves que nos cuente, ir directamente a las fuentes de las cosas. Bueno, recomendaciones que por lo menos a mí me sirve mucho. La última pregunta que siempre hago y voy a seguir haciendo este año, este proyecto se llama Boca Podcast, Boca con B corta, y viene de vocación. Siempre busco que los invitados al final intenten dar una reflexión sobre para vos qué tan importante es la vocación, qué representa. Es una muy linda palabra. Te felicito por el nombre de tu Gracias. podcast. Me gusta Boca con B corta. Es una palabra que etimológicamente tiene que ver con llamado. La vocación es un llamado. Yo creo que está un poco quizás distorsionada cuando se la ubica solamente en relación a la profesión, ¿no? Solemos pensar que la vocación es algo profesional. ¿Cuál es tu vocación? ¿De qué quieres trabajar? ¿De qué quieres vivir? Creo que la vocación es mucho más que eso. Es un llamado a recorrer justamente nuestro camino de cura, muy singular, justamente, que no tiene cada uno, creo que hay algo tiene un llamado que es solo para uno. Claro. Hay algo de la vocación que a mí me transmite eso. Como que no es que, bueno, mi vocación es la filosofía, mi vocación es la medicina, ¿no? La vocación es ese llamado interno que nos dice que nos conectemos con lo más profundo de nuestra alma, con nuestra pasión, con lo que nos hace sentir vivos. Así que me parece una hermosa palabra y es como algo con lo que me siento vinculada. Bueno, muchas gracias, Florencia. Por favor.